A reading from the first letter of St. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Brothers and Corintios. sisters, Hermanos, the body is el not cuerpo for no es immorality, para la but for the Lord, fornicación, sino and the para el Lord is Señor, for the y el body. Señor para el cuerpo. God raised the Lord, Dios, who con su also poder, raised us resucitó al by his Señor y power. nos resucitará también a Do you nosotros. not know that your ¿No bodies saben are que members sus of cuerpos Christ? son miembros de Cristo? Whoever is joined El to que the se Lord une al is Señor one es un spirit with espíritu him. con Él. Avoid immorality. Huyan de la fornicación. Every other sin a Cualquier person pecado que commits comete el is hombre outside queda the fuera de su body, but cuerpo, the immoral person pero el que sins against fornica his own peca en body. su propio cuerpo. Do you not know that your body ¿O is es the que no temple of the saben Holy que su Spirit cuerpo within es you, templo del which you have Espíritu from Santo? God, and that Él you are not habita en your own? ustedes porque lo han You have been recibido de purchased Dios. at a price. No lo poseen en Therefore, propiedad porque glorify God in lo your han body. comprado pagando un precio por ustedes. Por Verbum tanto, glorifiquen a Dios con Domini. su cuerpo. Into your hands, O Lord, I commend my spirit. Be my rock of refuge, a stronghold to give me safety. You are my rock and my fortress. For your name's sake, you will lead and guide me. Into your hands I commend my spirit. You will redeem me, O Lord, O faithful God. I will rejoice and be glad because of your mercy. Rescue me from the clutches of my enemies and my persecutors. Let your face shine upon your servant. Save me in your kindness. Blessed is the man who perseveres in temptation. Bendecido sea aquel que persevera en la tentación, porque él ha probado que recibirá la corona del amor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo Jesús a sus Amen, discípulos: I say to you, les aseguro unless a que si grain el of grano de wheat trigo falls no to the cae en ground tierra y and muere, dies, queda it remains infecundo. just a grain. Pero si muere, da But if it mucho dies, fruto. it produces much fruit. Whoever loses, El que se ama a sí mismo se pierde, whoever loves his life, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. for eternal El que life. quiera servirme, que me Whoever siga, serves me must y follow donde me. esté yo, allí Where I también am, estará mi there servidor. also will my servant A be. quien me sirva, Father will el honor. Padre lo premiará. Verbum Domini. Today we celebrate Hoy celebramos Saint la fiesta de Santa María Goretti. She was a young girl. Ella fue una joven conocida primeramente por vivir una vida muy virtuosa como joven. And that she showed Y that virtue ella demostró esa virtud en la forma en que ella haría lo que le pedía a su mamá. kindness. Mostró mucha bondad Would do y acts that were just hacía actos que eran amorosos en todos los modos. stood out. Ella se sobresalía por ese tipo de acción. Sin embargo, Along with that,
Juntamente con eso, was another había tragic event that made otro evento trágico que hizo que ese tipo de amor y devoción fuera algo heroico. an old Cuando man made advances. un viejo trató de tener relaciones con ella, ella lo rechazó. On Sin embargo, cuando insistió the sexual en ello, and she continued de to índole sexual, ella know siguió resistiéndosele and y la mató él. of her because Ese asesinato suyo, a causa de que ella no quería tener relaciones sexuales con él, es algo que a principios del siglo XX presaged something of a los for the rest relatos hablaban sobre esto como una advertencia, porque esa parte de la vida their en first que new life primeramente se conocía la nueva vida que venía y que por mediación de ella los hombres y las mujeres se mostraban amor y responsabilidad los unos para con los otros en el matrimonio, y eso se ha convertido en algo muy distorsionado. Y tener a una santa que es una mártir kind of lust early in the por ese tipo de lujuria a principios del siglo XX es algo inmensamente importante. one of the things the church asked Una de las cuestiones que nos pide la Iglesia es que primeramente reflexionemos us to sobre esto al llamarnos chapter 6 a leer el capítulo 6 de la primera carta de los Corintios understand the para comprender el papel que two juega la castidad. the church and Con frecuencia la Iglesia y la enseñanza because están marcadas porque parece Satan que son fuerzas que le dice a la gente que no, que no. years ago Hace algunos años, Billy Joel ridiculizó a las niñas católicas que estaban tratando de mantener su virtud en sus madres y que estaban tratando de evitar tener una mala reputación. in a song that had a great Y en una carta que tuvo gran popularidad, Catholic era una canción llena de holy picture, veneno anticatólico en que se mostraban but eventually you will give eventualmente el hecho de que cederás ante mí, decía. Ese era el mensaje. Así que ese tipo de representación del catolicismo y de la cristiandad en general, como sencillamente decir que no y que no, give or somehow nosotros, perspective mejor dicho, toman la perspectiva, no lo que demos, rather that sino que es algo que quieren colocarnos en la perspectiva de que a nosotros nos disgusta las relaciones humanas y la sexualidad y que esto es algo malo. that's not Y ese all what we're en absoluto no es el caso. what St. Paul Lo que San Pablo primeramente is that determina claramente es que el cuerpo no es para la inmoralidad, from which we get the word pornography. en que nosotros de esa palabra pernea obtenemos pornografía. Es un término que se refiere no tanto al adulterio, que es cuando la gente casada tiene relaciones ilícitas, sino más bien se refiere a Series of relations una serie de relaciones fuera del matrimonio, por lo general antes del matrimonio, to the en contradicción con la verdadera responsabilidad del matrimonio. Dice que el cuerpo no está sido hecho para la inmoralidad. Esto es algo que va a ir en contra de la mentalidad de algunas personas que piensan que eso es exactamente lo que pide el cuerpo. Si el cuerpo tiene ciertas reacciones y por lo tanto nosotros tenemos que ceder porque eso va a frustrarnos. Si no, hay ciertos psicólogos a lo largo del siglo XX que dirían si te reprimes esas fuerzas, te convertirás en una persona distorsionada there can be psicológicamente, y puede haber ese tipo de distorsión psicológica que sí ocurre en alguna gente que tienen temor de sus cuerpos y no se integran completamente o tratan de denegar que esto es algo distinto, sin embargo. Pero la idea de que si uno tiene algún tipo de tentación que uno tiene que ceder, y esto es una tontería que es algo muy destructivo of human bodies. de los cuerpos humanos en muchas formas. No, the body's not for immorality. No, el cuerpo no es para la inmoralidad, sino para el Señor. Ese es el contraste. For
no es tan solo restraint that is just a este tipo de restricción, que es tan solo una restricción humana para la finalidad de ser algún tipo de campeón moral, way to show off como una forma para demostrar moral strength over la fuerza humana de uno sobre el cuerpo de uno. No, and conversely, la idea es que el cuerpo es para el Señor y que por lo tanto el Señor es para el cuerpo. John Paul, El Papa Juan Pablo so strong era una persona que se sentía tan fuerte en cuanto a la teología del cuerpo, estuvo trabajando décadas en esto e ideando sugerencias, pero uno de los asuntos que él menciona es que no podemos no prestar atención a la naturaleza física. Esto es algo que no es saludable, pero la naturaleza física que tenemos puede ponerse of God's bajo el control de la gracia de Dios that our bodies can y que nuestros cuerpos pueden usarse giving glory para dar gloria a Dios. for sin. Así que como para el pecado, por lo tanto esto se convierte en una serie de decisiones que cada persona tiene que tomar. One of the Una ways in which he de developed las dos formas en que él desarrolló esto es, primeramente, ¿no sabes tú que tu cuerpo es miembro de Cristo? Y él va a desarrollar esto 12. en la misma epístola, en el capítulo 12, en que hablará acerca de la teología de la iglesia Member y que cada miembro de la iglesia of Christ. Christ sea un miembro de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, pero la iglesia por el poder del Espíritu Santo, no por nuestro propio poder, level nuestro propio nivel humano y en asociación con el uno con el otro, es como si fuera un club. No, no es un club, es algo mucho más orgánico que lo que puede ser un club, sino más bien es que a consecuencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros, Él se une a nosotros por medio del cuerpo de Cristo. and that we are members of Y him. que nosotros somos miembros de Él y que Element. este es el primer elemento. Recuerden que estamos donde es que San Pablo aprendió esto. Fue la primera vez que Which was conoció a Cristo, que fue en camino a Damasco, y nuestro Señor le dijo a él, why are you Saúl, ¿por qué me persigues a mí? to become a Christian? Para convertirse en cristiano esto quiere decir unirse tanto a Cristo Sees a que él ve que esta persecución a los miembros que se persiguen de la iglesia es como perseguirlo a él mismo. to do good Y el hacer el bien of the church a los miembros de la iglesia, al menor de sus hermanos, es hacer el bien a Cristo, como nos dice nuestro Señor en Mateos capítulo 25, versículos 31 y otros, y el no hacer el bien para con los menores de los hermanos de Cristo es no hacérselo a Él. indicates Esto indica como en el Evangelio, así como en las epístolas, nuestro Señor está identificándose radicalmente con nosotros y de esa identificación radical que Él hace, San Pablo dice que nuestro cuerpo también está unido a Cristo y que por lo tanto tienen una dignidad inherentes en ellos. if that's the case, Si ese es el caso going to the Lord becomes one spirit. y estamos unidos a Cristo, entonces somos de un solo espíritu. No por nuestro esfuerzo humano ni por una filosofía, sino más bien por el hecho de que Dios, el Espíritu Santo, obra en nosotros y da un poder para unirnos a Cristo, Do not have que nosotros no tenemos por nuestra propia cuenta comes this y que se convierte en esta unión de la gracia de Cristo que está en nosotros. what does he conclude? Por lo tanto, él concluye Porneia. que debemos evitar la inmoralidad Because as he says, a causa de que, como dice él, person commits is outside cada pecado que comete things, the sound waves, la persona está fuera del cuerpo. Uno puede golpear a alguien, uno mata a alguien, todo eso es fuera del cuerpo. porneia, Sin embargo, la pornografía, kind of sexual este tipo de inmoralidad sexual es algo que forma parte del cuerpo y por lo tanto, como dice unite que uno está unido con el cuerpo de Cristo, uno se une con la persona con la cual uno comete el pecado. the body of Christ. Uno une el cuerpo de Cristo a la prostituta o a la persona con la que uno fornica. That is Y not que only going esto no es algo que tan sencillo como eso va a ser un pecado.
y que va en contra de los mandamientos, sino que se convierte en un tipo específico de sacrilegio, en cierto sentido que yo he tenido, y esto proviene de San Pablo, es para tomar una imagen. Si yo tuviera este cáliz y lo llevara para comer un batido y una hamburguesa, funcionaría correctamente. Sí, uno no puede poner una hamburguesa y un batido en esto, pero uno no utilizaría esto para nada más porque es un sacrilegio, uno más que lo usa para la misa. La misa es el único uso para el cual han sido apartados estos instrumentos, y a consecuencia de que la cáliz y el pátina o la pátina se usan únicamente para la sangre y el cuerpo de Cristo, nosotros, por supuesto, debemos tratarlo con mucho respeto, mantenerlo hermoso, sostenerlos con belleza y respeto, y lo mismo debe decirse de nuestro propio cuerpo. Y eso es lo que él quiere decir. La forma en que nosotros tratamos a un cáliz, que está entendido para el cuerpo, para la sangre de Cristo, y la pátina para el cuerpo de Cristo, no es solamente para el cuerpo de él, sino para tratar a los que están alrededor nuestro, dándoles a ellos el respeto que se merece todo lo de Dios. El matrimonio es el sagrado propósito, al igual que la misa es el sagrado propósito de estas cálices y pátinas. Así que sí, también el matrimonio lo es. El matrimonio es el sagrado propósito del matrimonio, y por eso el matrimonio no es jamás acerca de satisfacer al ayuntamiento. No, eso es un pedazo de papel para el gobierno, y hay que tener cuidado con eso, porque a veces te castigan si te casas y no pagas los impuestos en vez de estimularte a estar casado. Y es la vergüenza de uno. Sin embargo, tenemos que ver que el matrimonio es la institución sagrada, el sagrado sacramento en que la sexualidad y el cuerpo se convierten en algo más elevado. A eso en que una persona se convierte en un medio de gracia y no de pecar. Y por lo tanto, esta es una transformación radical, al igual que tomar un cáliz y una pátina para otros fines. Esto también es el caso del uso indebido de quienes somos. Y entonces, una segunda forma en que lidia con esto es decir, no es que tú sabes que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ti, que tienes de Dios, que tú no eres tuyo, has sido comprado a un precio, por lo tanto glorifica a Dios en tu cuerpo. Cuando él dice que uno ha sido comprado por un precio, la palabra comprar está relacionada con la palabra redimir. Y de hecho, es una de las palabras, tanto en hebreo como en griego, el comprar y el redimir son palabras aliadas, porque la terminología proviene de comprar esclavos, sobre todo cuando son capturados en guerras y se pega a los que uno se los quita para pagar un precio de redención. En nuestro caso, el precio que fue pagado para redimir a nuestro cuerpo es que el cuerpo de Cristo se le cuelga sobre la cruz, y el derramamiento de su sangre. En otras palabras, nuestro cuerpo ha sido comprado por el precio de Dios, que ha asumido la carne humana y ha entrado en una parte de la vida y ha muerto en la carne. Así que no es tan solo una manera de representar un papel, no, es como los mitos griegos, para uno como los dioses tomaran formas humanas, y por lo general, casi siempre, para hacer trucos a los seres humanos, para dañarles, para violarles, para matarles, que es un patrón común entre Zeus y Hera, su esposa, y este proceso es uno de destruir la dignidad humana, cuando
el Dios, God the Son becomes Dios el Hijo, se convierte en carne y no es para hacer daño, sino para redimirnos. Este es el precio. and we celebrate Y here celebramos aquí recibir a merely spiritual no tan solo kind of moment. When we un momento espiritual. Cuando hacemos una oración, tomamos un tiempo para la devoción. Esto es algo muy espiritual y muy bueno. Pero cuando llegamos a la Eucaristía para recibir el cuerpo y sangre de Cristo, es para recordarnos siempre de este Cristo por el cual, ese precio por el cual se compró nuestro cuerpo y que es muy valioso y que Dios se convirtió en carne y que podemos recibir esto aquí en esta Eucaristía. Tenemos que recordar esto para traernos de vuelta a esa redención, fortaleciéndonos a nosotros mediante esa redención y recordándonos a nosotros de lo valioso que es. Sin embargo, to that price por añadidura a ese precio que se ha pagado por nosotros, nosotros somos templos, se nos dice, del Espíritu Santo, que tenemos de Dios. Nosotros no tenemos al Espíritu Santo como un derecho de nacimiento, sino como un don. we are born rebels. Nosotros nacemos rebeldes con pecado original y esta redención del pecado original y del reino de las tinieblas es algo que hace posible que nosotros recibamos el Espíritu Santo y por lo tanto somos templos del Espíritu Santo. Of people in Muchas personas en nuestra sociedad, part that we're a ellos sí les gusta el hecho de que sean templos. El cuerpo es un templo, así que trátalo bien, well, nútrelo bien, cuídalo, sure you get exercise. cerciórate de que te ejercites y todo eso, pero con frecuencia dice el cuerpo es un templo, pero no dice de qué. And too often Y con demasiada frecuencia cuando uno se fija en la forma que hablan, son templos de sí mismos. like the New Agers who used to like to Como los de la nueva era se consideraban a sí mismos parte de Dios, o sea, o ser dioses y ven a su cuerpo como un templo de sí mismos porque piensan ser dioses. we are temples of the Holy Spirit. Nosotros somos dioses del Espíritu Santo, That means each templos del Espíritu Santo. Quiere decir que cada cuerpo debe tratarse como un lugar en que se pueda adorar a Cristo y cada ser humano is this body que es este cuerpo que vemos y tocamos someone es alguien que ha de tratarse con ese tipo de respeto, derived que from the se deriva de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Este es el propósito then taking de entonces tomar todos los aspectos de nuestros cuerpos con la gran variedad de deseos que el cuerpo tiene them y llevarlos al control de Cristo, de manera que el templo del cuerpo esté bien orientado para con la adoración del Espíritu Santo. that will mean as our Lord Esto says, significa, como dice el Señor en el Evangelio del día de hoy, que habrá mucha muerte en uno mismo. Nosotros tenemos que morir para nosotros mismos porque no podemos satisfacer todo deseo que tiene el cuerpo en todo momento. if so, Si es así, entonces posiblemente comamos tanta sal, azúcar y grasa que moriremos de presión alta, arresto other problem cardíaco, diabetes, etc. have to put Tenemos entonces que poner todo bajo ciertos límites y podemos controlar nuestra manera de comer, nuestros ejercicios y podemos hacerlo, pero al mismo tiempo es cierto, human sexuality. esto es cierto acerca de la sexualidad humana And that's of a different order. y esto es algo de un orden distinto de control. This is a kind of control. Este es el tipo de control This is a great en que decimos esto es un gran don, that we would ever no es a nada que jamás diríamos que es odioso. treat No, nosotros nunca trataríamos these estos grandes dones o medios life in de traer nueva vida al mundo como algo que es menos que bueno y santo. treat it with the Y lo tratamos con respeto también using it within that por usarlos en este contexto de la responsabilidad matrimonial, de manera que Dios pueda ser adorado y servido por medio de este gran don. we see in our own society Lo vemos en nuestra propia sociedad, que no es tan solo people have problemas que tiene la gente con el comer demasiado. Se habla acerca de eso mucho wife y la esposa is doing del presidente, la señora Obama, está haciendo
un gran servicio para comer bien y ejercitarse, etc. Sin embargo, también tenemos que tener el mismo tipo de control en cuanto a las drogas, el alcohol, y vemos grandes movimientos para legalizar más drogas, de manera que por lo menos no van a parar a la cárcel, en lugar de pedir ese tipo de autocontrol. Y en cuanto a la sexualidad humana, lo que no les gusta mencionar, incluso uno de los periódicos nacionales, el New York Times, ha confesado que hace algunos años, no recientemente, que yo sepa, que ellos ignoran el hecho de que hay una pandemia de enfermedades transmitidas sexualmente que no ocurren en personas que sean castas hasta casarse y que mantienen esa castidad dentro del matrimonio. Esas personas que se controlan y no obtienen esas enfermedades, mientras que hoy día el 20% de la población tiene una forma u otra de esas enfermedades que provienen de conductas indebidas sexuales y actos de pornografía, y que esto es algo que ellos no se dan cuenta de ello. Dios no nos hizo para la moralidad, ni tampoco para que hizo hacer que los niños jugaran con fósforos, ni con nada peligroso tampoco. De que hay ciertos elementos en que Él nos da estas reglas, Él nos da estos medios de control, de manera que podemos servirle mejor. Concluiré con una pequeña imagen. ¿Cuál es la diferencia entre un río y los Everglades? Por una parte, nada, porque en realidad los Everglades son un río. Pero la diferencia entre ese río y, digamos, el Mississippi es esto. El Mississippi tiene orillas y los Everglades no. Uno puede proveer agua para beber y para el transporte, así como lo hacen muchos ríos, no solamente el Mississippi, pero muchos otros también, y pueden proveer un medio para transportarse. Sin embargo, en cuanto al hecho de que los Everglades no tiene orillas para guiarlo a uno, entonces es un pantano y las aguas no pueden usarse para eso. Por lo tanto, si nosotros no permitimos que esas metas, porque al igual que un río que va de un punto al otro, la vida tiene una meta, Dios. Y si nosotros permitimos que las orillas en que Él pone esos límites que nos dan guías a nosotros, entonces podemos convertirnos en un río que fluya limpio y dé servicio a muchos. O, si no tenemos límites, nos convertimos en un pantano que fluye sin límite alguno y que se convierte en algo lleno de enfermedad y de criaturas peligrosas. Este es el tipo de decisión que tenemos delante de nosotros. Oremos a Santa María Gorete que nosotros también podamos ser fieles y poder mantener presente la santidad de la castidad.